Saludos mis hermanos del grupo Instrucción Teológica. Hoy es martes 16 de febrero y desde esta bella isla de Cozumel le mando un caluroso saludo. En el Salmo 11 dice la escritura en el versículo 5: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador sobre la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Esta semana vamos a tener el privilegio de tener la exposición basada en la cuarta semana. Estamos hablando de la ideología de género bajo lupa, es la serie. Y bueno, el tema a considerar de esta semana está unido a tradiciones y culturas, pero más está unida a la naturaleza del ser humano. De ahí la importancia de las reflexiones filosóficas, religiosas, sobre el tema de la vida y la familia. El derecho a la vida emanan de ella todos los demás derechos, porque para que tenga uno derechos, primero tiene que tener vida. Tienes que estar vivo para que puedas tener derechos. Para la gente de fe, la vida es un don de Dios. Solo Dios da la vida y solo Dios tiene el derecho de quitarla. Por lo tanto, el derecho a la vida es originario, natural, inalienable, indivisible, inviolable, universal, general y obligatorio. Si no podemos defender este derecho fundamental, mis queridos, hemos fracasado. Este derecho es sagrado en todas las religiones. Emana del reconocimiento ético de lo sagrado que hay detrás de todos nosotros, la imagen de Dios en el hombre. Este es un principio inalienable. Hay que defender a los más desprotegidos y cuidar el derecho de los más vulnerables. Se debe cuidar el Estado de Derecho para que no se caiga precisamente en una anarquía. Primeramente, estamos hablando de que se trata de una expresión que podríamos decir el reconocimiento ético sagrado. Es lo primero. El derecho es sagrado y eso es importante. Lo segundo, después de entender que hay un reconocimiento ético de lo sagrado de la vida, se pasa luego a entender que se trata de un principio ético y filosófico. Después de que se entiende ese reconocimiento natural, empieza a haber reflexiones religiosas y éticas, filosóficas. Pero en tercer lugar, después de ver esas reflexiones éticas y filosóficas, entonces se tiene que aterrizar en convertirse este principio fundamental y este principio ético ahora en un principio jurídico. Y aquí es cuando se vuelve un derecho y se vuelve instrumental que se puede hacer valer en toda su esplendor. Primero, entonces, el carácter sagrado explicado en la filosofía y la religión, y después convertirse de un carácter jurídico. Por eso los principios deben consignarse en leyes. ¿Para qué? Pues para hacerse valer. En las sociedades totalitarias la vida no pertenecía a los individuos. Así comienza el tema del derecho a la vida, que es el primer derecho fundamental. Luego de la Segunda Guerra Mundial se aterrizó en derechos humanos el 10 de diciembre de 1948. Luego de eso, cada quien es dueño de su vida. Esto viene de las luchas contra los estados absolutistas, quienes se adjudicaban el derecho aún de las vidas humanas. Todo eso cambió el 10 de diciembre de 1948 con el tema de los derechos humanos, que son innatos solo por ser humanos. Son universales independientemente de su raza y de su sexo. Son parte del derecho internacional. Para que se aplique la responsabilidad, se centra esto en los gobiernos. 47 estados que están acordes con este tema, con sede en Ginebra, cuidan que se apliquen estos derechos internacionales, aunque hay estados que no los protegen. Y hay también ONGs quienes se ocupan de presionar para que estos se cumplan. Pero es, por decir así, el derecho a la vida lo más elemental. Derechos fundamentales emanaron luego de la Revolución Francesa, luego de la Ilustración.
Más adelante ya, ¿qué involucrarían estos temas? Temas que se toca en el aspecto jurídico. Bueno, pues se toca el tema de la pena de muerte, la eutanasia, el aborto, los muertos de guerra, genocidios como la de los nazis, delitos de lesa humanidad como exterminios, esclavitud, privación de la libertad, entre otros. Ahora sí, en contra de los sacrificios humanos y el derecho a la integridad personal y el derecho a la familia. Bueno, estamos diciendo, en otras palabras, que el linchamiento, asesinar, no se pueden legalizar, son delitos contra la humanidad. No existe, por lo tanto, derecho a matar. No existe derecho al genocidio, no existe derecho al linchamiento, no existe el derecho a los sacrificios humanos, no existe el derecho a favor de los delitos de lesa humanidad. Los profetas de la muerte, que son impulsados en grupos minoritarios, desde esa plataforma están atacando desde la plataforma, incluso usando el nombre de derechos humanos, atacando los mismos derechos humanos, fincados en la misma plataforma, pero usando un lenguaje confuso intencionalmente. Se utilizan términos como para manipular jurídicamente, que es el punto central de este tema que se va a estar desarrollando. Se utilizan términos como libre desarrollo de la personalidad, embarazo interrumpido, leyes de reproducción, de salud sexual. Bueno, los creyentes debemos conocerlo. Si nuestras marchas no tocan el tema, no hicimos nada, no hemos hecho nada. Si las protestas no se argumentan en base a leyes, no hacemos nada. Si nuestras publicaciones en redes sociales no se van al plano de lo jurídico, mis hermanos, no hemos logrado nada. De ahí la importancia de nuestra participación política en este tema, que es también un tema fundamental, es un tema importantísimo a considerar. Lo que aquí se quiere es que nosotros hagamos uso de elementos legales y jurídicos para poder tener peso en nuestra defensa. Pero aún en los países donde no se respeten los derechos humanos, nosotros como cristianos tenemos el deber de hacer valer nuestro criterio moral personal de acuerdo a nuestra fe cristiana. Hasta ahora tenemos los siguientes fundamentales derechos. Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 3, que dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 4, dice: toda persona tiene derecho a que se le respete la vida a partir del momento de la concepción. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 1, dice: el derecho a la vida es inherente en toda persona. La Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 6.1, dice: los estados reconocen que el niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Estos derechos son de todos, independientemente de su color y orientación sexual. Así que los derechos humanos defienden a todos, no por su género, sino por ser humanos. Aquí yo quiero aclarar, no estamos en contra de los homosexuales, sino a favor de la familia. No perdamos de vista esto. No estamos en contra de los derechos de la mujer, sino a favor de la vida. Aunque se cambiaran las leyes y todo esto se viniera abajo y ya no existieran esos derechos humanos, nosotros tenemos que continuar firme. El Salmo 11 presenta una pregunta, David. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la respuesta está en el versículo 1 de ese Salmo 11. Seguiremos confiando en el Señor. Y él dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo nosotros vamos a emprender la huida en frente de esto? Antes debemos preferir morir por nuestra fe, saber que estamos en los principios y luchar por esa fe. Tú no puedes abandonar. Y David, que se había convertido prácticamente, se habían arreglado las leyes para que él sea visto como un delincuente. Él dijo: ¿cómo me dicen que yo huya al monte? No, tengo que hacer frente porque tengo que hacer mi presencia. Jehová seguirá dirigiendo desde su monte santo. Él seguirá sentado en su trono. Los humanos no tienen el control. El control lo tiene el Padre. Él sigue sentado en su trono. Esta cuarta semana, del 6 al 20 de febrero,
Vamos a tener la exposición magistral del profesor Santos Castañeda. No necesita presentación en el grupo, ya es querido y conocido. Y nos va a estar hablando del tema leyes relacionados al tema de la ideología de género y cómo se entienden. Es importante que los conozcamos y aprender a defender lo que es defendible, lo que requiere defensa. Conozcamos nuestras leyes y no podemos huir al monte cual ave, porque somos hijos de Dios. Y si Él sigue dirigiendo y sentado en su trono y se remodelan las leyes, nosotros seguiremos confiando en Él, que Él sigue teniendo el control, aún en los países donde no se respetan esos derechos. Pero vamos a conocer estos derechos internacionales. Que Dios me los bendiga. Y profesor Santos Castañeda, este es tu espacio. Amigo, adelante, sé que nos vas a bendecir. Gracias, pastor, profesor Salomón, por la presentación y la introducción para el tema que nos ocupará esta semana. Hoy estoy centrado en el trabajo de la Universidad Humanitas y mañana ya por la mañana aportaremos al tema enfocado pues en estos aspectos llamados desde la Iglesia a la ideología de género y estas leyes que emanan desde la ONU en el derecho internacional hasta influir en el derecho de las naciones para preservar garantías individuales de personas que tienen una identificación y una preferencia sexual no tradicional, no entre hombre y mujer en esos dos géneros o esos dos sexos. Y obviamente pues también el tema de la vida que menciona, podremos abordarlo y entender la perspectiva desde dentro y desde afuera. Esto es muy importante. Cómo lo ven quienes luchan por los derechos de los grupos homosexuales o LGTBIH para poder saber las razones, las motivaciones. Hay agenda oculta, qué tan visible, hacia dónde lleva, por qué la lleva. Bueno, podemos teorizar muchísimo sobre el tema, pero al final lo que impacta a la sociedad es el aspecto legal. Cómo influye el derecho en las naciones para el desarrollo o no de estos grupos y de estas personas en lo particular, cómo les afecta o cómo les beneficia y cómo pueda afectar o no afectar o derivar en la sociedad familiar, cómo impacta el tema de la familia y de los hijos en relación a la forma de creer y de pensar sobre los temas que para la iglesia tienen carácter moral y carácter ético y que estos cambios legislativos generan pues un problema de ética para muchos cristianos o para todos los cristianos relacionado con lo que se debe y no se debe hacer, aprobar o enseñar. Trataré de ser lo más neutral posible para la exposición, independientemente de mi criterio personal, que está muy definido como cristiano. Trataré de hacer una exposición primero tratando de entender lo que está detrás, no solo lo que imaginamos o sospechamos, sino en la sociedad en general. ¿Qué está detrás? ¿Por qué se promueven estas leyes? ¿Hacia dónde nos puede llevar? ¿Cómo puede o no afectar la convivencia entre creyentes y no creyentes? ¿Cómo puede afectar desde el punto de vista legal y penal a los creyentes si se oponen o no están de acuerdo con ciertas leyes que sancionan o aprueban determinados patrones de comportamiento sexual? Pues el tema es muy interesante, da para mucho. El tema de la vida, obviamente también, vida y matrimonio, vida y familia, es lo que está ahí en la palestra y las implicaciones políticas. Cómo ha afectado la idea política, cómo puede afectar esta visión la participación política de los cristianos y cómo los no cristianos ven desde el punto de vista político
estos temas de ideología de género como un tema politizado para manipular el voto de los cristianos. Entonces el tema es complejo, pero trataremos de abordarlo de una manera básica, comprensible, desde el punto de vista de las leyes internacionales y las leyes de México, y pueden ser un parámetro obviamente para comparar con los otros países. De la misma manera, pues podremos ir compartiendo al día, miércoles, jueves y viernes, y ustedes podrán ir participando con preguntas, con comentarios, con opiniones relacionadas con su país. No me gustaría hacer un debate estéril de lo que nosotros creemos, porque eso está allí. O sea, lo que creemos está allí. El asunto más bien no es qué creemos nosotros, sino cómo podemos abordar el tema legal. Cómo podemos modificarlo, ampliarlo, suprimirlo, crearlo, o sea, cómo se puede hacer, qué se puede hacer, para qué se puede hacer, cuáles son los alcances, hasta dónde vamos ahorita. Discutir el tema de que si es bueno o si es malo, que si se van a ir al infierno o al cielo, a favor o en contra, o sea, el tema está allí. El tema teológico creo que no es el punto. El tema que yo voy a abordar es el tema legal. Y me gustaría pues que las aportaciones fueran desde el tema jurídico, o sea, qué dicen las leyes y cómo podemos abordarlas, que seamos serios en el tratamiento del tema legal y no darle implicaciones teológicas, porque esas ya se dieron y se darán. O sea, no es mi campo discutirlo, no porque no tenga contenido teológico mi argumentación, claro, puede tenerlo, sino que el tema es legal. Cómo abordamos el tema del punto de vista legal, cómo lo abordamos desde el punto de vista de la comunicación social, cómo lo abordamos desde el púlpito cuando tiene implicaciones legales, pues son temas que podemos debatir y tratar en el desarrollo de estos 3 días y en su cierre del sábado, claro que sí. Estamos para servirles con mucho gusto y nos vemos mañana, y de nuevo una felicitación a los expositores que me antecedieron, así como los que vendrán en las próximas semanas. Yo solo aportaré mi granito de arena en lo mejor que me sea posible, en lo complicado de mi agenda de trabajo, apartar un tiempo para revisar leyes y compartir criterios y sintetizar conceptos. Pues es un reto y trataremos de hacerlo lo más comprensible para ustedes, y ustedes podrán profundizar o ampliar más con toda confianza. Yo no voy a reinventar el hilo negro, ahí está la información. Tampoco soy quien puede dominar más este tema. Habrá otros muy calificados que podrán opinar con toda confianza, y hagamos un ejercicio productivo, interesante, eficiente, para beneficio de todos. Les mando un abrazo a todos los países a donde interactúa este WhatsApp de Instrucción Teológica, y de nuevo, pues, felicitar al profesor Salomón por el tema, y a los demás participantes y a los amigos y compañeros que nos estarán escuchando, y obviamente a los que estarán aportando también. Un abrazo, bendiciones a todos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con gusto el profesor José Santos Castañeda desde Tijuana, Baja California, México, para compartir con ustedes el tema sobre las leyes relacionadas al tema de la ideología de género y cómo se entienden. Repito, leyes relacionadas al tema de la ideología de género y cómo se entienden. Un servicio para instrucción teológica a todos nuestros amigos que son parte de este proyecto educativo en América Latina, Estados Unidos o Norteamérica, para España y los demás países, Inglaterra, los demás países de donde se encuentran compañeros de este proyecto de autoaprendizaje, donde compartimos diferentes temas, no solo de carácter teológico puramente hablando, sino también de los demás temas de interés social, político, social, moral, ético y de construcción para la sociedad en general desde el ámbito de la iglesia. Así que me permito compartir con ustedes este tema tan importante, buscando compartirles el espectro general de lo que es estas ideas, o sea, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, todo esto viene de lo que llamaríamos una lucha por los derechos humanos,
por los derechos civiles, por los derechos sociales. Si no lo entendemos desde ese ángulo, solamente lo miraríamos como una lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas oscuras y las fuerzas de la luz. Es necesario que tengamos una visión general para poder entenderlo desde una visión particular. Es necesario percibirlo desde un enfoque social para después desarrollarlo en un enfoque de las convicciones personales y de las convicciones éticas y morales individuales. Si no lo vemos primero desde afuera, no podremos entenderlo desde adentro. Por eso el tema no solamente es la ideología de género o el tema de la igualdad de género, sino cómo se entiende esto. No solo cómo lo entienden los otros, sino cómo lo entienden estos. No solo cómo lo entienden los demás, sino cómo lo entiendo yo. Porque si lo entiendo mal, voy a enfocarlo mal, voy a luchar mal, voy a defenderlo mal, voy a construir mi visión mal. Y si lo construyo mal, pues probablemente entonces no tenga el éxito necesario, por muy loable, por muy maravilloso, por muy adecuado que sea. Por lo tanto, pues es mi privilegio compartirles este tema. Agradezco la oportunidad de hacerlo, esperando pueda serles de utilidad. Ténganme paciencia, iré de lo general a lo particular, iré primero para entender este concepto de derechos y luego lo miraremos desde el ámbito de los derechos universales emanados desde la ONU, pero necesito enmarcarlo primero en el contexto de otros llamados derechos universales o derechos inalienables. Si no entendemos primero los otros derechos civiles, entonces no podremos entender si esto es un derecho o no lo es. Y si lo es, hasta dónde está acotado, hasta dónde tiene un límite, cómo puedo yo encuadrarlo en un legítimo derecho civil o en una aberración jurídica o en un enfoque que se está saliendo de los parámetros de un verdadero derecho. Tenemos que tener pues este cuadro general. Espero contribuir a esta imagen de percepción lo más correcta posible y tendremos la oportunidad pues de debatirlo, compartirlo, dialogarlo durante el proceso de estos 3-4 días, de aquí al sábado. Entonces háganlo con toda confianza. Yo voy a tener que exponer por etapas. Tengo otras actividades que hacer en un rato más. Lo voy a compartir por etapas y luego ustedes podrán hacer preguntas o comentarios que no nos desvíen del foco del tema. Esa es la idea. Les mando un abrazo, esperando que pueda serles de utilidad mi aportación. Para abordar este tema, podríamos iniciar con la expresión misma ideología de género. Para quienes defienden el tema de la ideología de género, no le llaman así. La palabra ideología está acuñada desde la oposición a esta lucha por este derecho que ellos reclaman. La palabra ideología pues lo enarbola como una manera de pensar, contrario a lo que ellos sostienen que es un derecho. Así que cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando de una expresión interna, de uso interno, particularmente en este caso que estoy tratando de la Iglesia. La Iglesia se refiere a este tema como el tema de la ideología de género. Ellos no lo conciben así. Ellos lo consideran como un derecho de igualdad de género, de garantía para el otro que es diferente, que tenga el mismo derecho de quien se lo pretende suprimir cultural, histórica o legalmente. Entonces partiríamos de allí. Ideología de género es la descripción interna de la Iglesia para referirse a este tema, pues lo ve precisamente así, solo como una ideología más que como un derecho. Desde afuera se ve diferente. Históricamente se ve como una lucha
entre conservadores y liberales, entre progresistas y retrógradas, entre fundamentalistas y reformadores. Y si revisamos la historia, el contexto de las luchas sociales son así. Hay un fundamento, una manera de hacer las cosas, y hay un grupo que decide que estas cosas cambien. Y lucha con quienes siempre lo han hecho así y siempre lo han establecido así para que haya cambios. Ojo, en la mayoría de los casos, para bien. Eso lo vamos a ver en la historia. Por esto es importante que lo entendamos, que no solamente es una lucha entre el bien y el mal, sino entre una manera de pensar tradicional, histórica, puede ser correcta o puede ser incorrecta. Esa es la lucha que se tiene que definir. La lucha por lo que es correcto. No es la lucha por lo que siempre se ha hecho así, que no tiene por qué cambiar, sino si es correcto o no es correcto, si debe de cambiar o no debe cambiar. La imagen que tiene el reformador de que el fundamental es negativo, es intrínsecamente malo. Desde afuera, desde el progreso, al fundamentalista se le ve como algo intrínsecamente malo, que vive del pasado. Ahora, ¿los fundamentos son necesarios? Por supuesto que son necesarios los fundamentos. Ahora, los fundamentos, si son principios, no tienen por qué cambiar. Si son ideas que funcionaron en su tiempo, pero ya no funcionan en la actualidad, tienen que cambiar. Si son prácticas que funcionaron en su tiempo, pero ahora no son funcionales, tienen que cambiar. Hay un derecho de luchar por un cambio al status quo, a la forma de hacer o de vivir o actuar. La diferencia, pues, en una lucha es si estoy luchando por un principio o estoy luchando por una costumbre o por una manera de pensar. Si es un fundamento válido o es un fundamento inválido. El término fundamentalista ha tomado una connotación negativa, cuando ser fundamental o fundamentalista es ir al principio, ir a la base, mantener las bases. ¿Cuáles son esas bases? Pues las bases éticas y morales correctas, las bases sociales justas, las bases verdaderas. Hay que luchar por ellas, que no se le diga a lo malo bueno, ni a lo bueno malo, ni a lo blanco se le diga negro, ni a lo negro se le diga blanco. Pero ¿quién define esto? ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto? Bueno, ese es el gran debate, el gran debate. Pero particularmente en estos 3 días, 4 días, vamos a tratar primero de entender estos derechos por los que muchos luchan y lucharon en el pasado. Y una vez que entendamos los derechos, podamos entender en qué posición se encuentra esta lucha por la ideología de género y qué tiene que ver con la igualdad de género. Cuáles las diferencias y en qué estamos hablando de la misma. Por lo tanto, hablaremos de esa lucha por los derechos humanos, esa lucha por los derechos civiles que actualmente ya están consagrados en las constituciones de nuestros países y los derechos sociales. Entonces ya tenemos toda una prescripción legal, ya está establecido en las constituciones, ya está establecido en el derecho internacional esos principios de igualdad y de justicia. Ahora, estas nuevas luchas encuadran dentro de esos principios o no encuadran. Representan libertad para unos y limitaciones para otros. Yo les pediría que en este ejercicio de análisis del tema de la ideología de género tuviéramos en cuenta que este tema, desde el punto de vista legislativo, no solo es un tema que atañe a mis convicciones, sino también al resto de la sociedad de la que yo soy parte en mi zona, en mi estado, en mi país. Soy parte de un todo, por lo tanto, la legislación de mi país pretende ser la respuesta a un derecho inalienable o pretende responder
a la necesidad de las mayorías, a veces en perjuicio de las minorías. Por ejemplo, cuando se establece una ley de beneficios laborales para el empleador se preocupa porque le va a generar una nueva carga salarial o de responsabilidad de equipamiento o de otros aspectos que él no quisiera que existiera esa ley, y que si él pudiera impediría que se aprobara esa ley, pero esa ley pretende responder a la necesidad de los más, aunque sea incómodo para los menos. Esto es el contexto en el que pudiera funcionar el criterio de una ley. Si esa ley beneficia a la mayoría o perjudica a la mayoría. No pocas leyes que se establecen después tienen que dar marcha atrás porque no funcionan. Entonces, el legislador no es infalible. El legislador se puede equivocar. También una ley puede ser respuesta a una coyuntura político-social y se crea, pero una vez que pierde interés, se modifica. O una ley se crea porque se necesita en este momento y después de unos años deja de ser funcional y entonces esa ley se modifica, se cambia. Las leyes pues no son la Biblia, por lo tanto pueden ser modificables. Recuérdenlo siempre, en el tema de la lucha por los derechos, en el tema de la lucha por los cambios legislativos, quien hoy pierde, mañana puede ganar. Quien hoy gana, mañana puede perder. Todo depende de la necesidad de esa ley o quienes luchan por esta ley, que tanto luchan para que se logre. Hay leyes que se aprueban en perjuicio de muchos porque esos muchos no hacen nada al respecto. Y de eso hablaremos más adelante también, pero yo espero que este tema pueda serles útil, porque hablaremos de la lucha por los derechos humanos, por los derechos civiles, por los derechos sociales, lo que tiene que ver con las garantías que son intrínsecas a nosotros solo por ser humano o solo por pertenecer a ese país donde el Estado tutela esos derechos y garantías sociales o individuales. Por lo tanto, tomémoslo así, sentémonos con calma y analicémoslo. Si partimos desde el punto de vista de los derechos humanos, son aquellos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. O sea, si afectas uno de estos derechos, pues los afectas todos. Cuando hablamos de los derechos civiles, pues son los reconocidos por todos los ciudadanos, por la ley, y estos son concedidos dentro de un Estado. Los derechos civiles, pues, son los que se reconocen dentro de un Estado como tales. Cada país difiere en cuáles son esos derechos civiles. Derechos políticos son los que tienen los ciudadanos para expresar, ejercer y participar en el universo democrático, ¿no?, de la sociedad a la que se pertenece. Si hablamos de derechos sociales, son los que se encargan de que todos los ciudadanos se desarrollen autónomamente, con libertad, sin ningún tipo de conflicto. Son aquellos derechos que te dan seguridad social, que te dan garantía. Hablaríamos también de las garantías individuales como derechos fundamentales, en particular de mi país, que gozamos aquí de acuerdo a lo que dice la Constitución sobre libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Estos son, y en la Constitución de mi país hay aproximadamente 29 artículos de diferente índole sobre estas garantías o derechos individuales. Y los 10 principales derechos o garantías
están en los primeros artículos de la Constitución del 1 al 10. Estos primeros artículos de la Constitución de México establecen, primero, que todos los individuos gozarán de las garantías que otorga la Constitución y nadie deberá de restringirlos ni suspenderlos, sino solo en los que la misma ley los restrinja o suspenda. En México se queda prohibida la esclavitud, como ya prácticamente en todo el resto del mundo. El artículo 3 habla de la enseñanza libre pero laica. En el 4 habla sobre la libertad laboral, el derecho a trabajar en lo que yo quiera. Antes no había eso, y en algunos países todavía hay castas o niveles, ¿no? O los hubo, como en la India, en un pasado no tan remoto. También está el artículo 5, donde nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, cosas que en algunas comunidades nativas, que por sus usos y costumbres obligan a ciertos compromisos laborales, sobre todo de aspecto relacionado con la religión o la iglesia principal. La Constitución lo prohíbe. El 6º artículo habla sobre la libertad de las ideas. Todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas. Ojo, porque este artículo 6 tiene mucho que ver con el tema de si se ataca o no los derechos de terceros con las opiniones, o se ataque la moral, o se perturbe el orden público con las ideas, o se provoque algún delito. El artículo 6 es sumamente delicado y tendríamos que abordarlo más adelante sobre este tema de la ideología de género y las leyes. El artículo 7 habla sobre la libertad de escribir y publicar esas ideas, la libertad de imprenta, ¿no? La libertad de escribirlo. Y el artículo 8, el derecho de petición que tiene el ciudadano ante las autoridades. Y el 9, no cortar el derecho de la libre asociación. Todos los mexicanos tenemos el derecho de reunirnos siempre que sea con fines pacíficos. Y el 10, los habitantes de los estados de México tienen libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, pero no podrán portarlas sin la debida autorización del reglamento policíaco. Entonces, estos son derechos que existen principales en México. Debo de insistir en la importancia de encuadrar la lucha presente por aquello que yo considero que afecta mis derechos de fe, de ética, mi derecho de educar a mis hijos de la manera que mis convicciones y mi conciencia lo indican. Es importante encuadrarlo en el contexto de lo que esto significa, una lucha. Y que esa lucha, o sea, no solo opinar y decir yo estoy en contra de, bueno, la gente siempre opina, las personas se juntan y opinan y opinan y opinan y opinan, y muchas veces opinan entre ellos mismos y no tiene más alcance que ellos mismos. Por mucho que despotriquen y hablen y digan, no va más allá del círculo de diálogo de ellos, porque no lo han convertido en una lucha. Solo tienen un espacio particular de expresión de sus inconformidades, de manifestar su enojo contra políticos, contra funcionarios, contra otras personas, contra el tiempo, contra el clima, contra las leyes, contra lo que sea, pero no salen de allí. Y mientras no salgan de allí, ¿qué va a pasar? Pues nada. Ahora, quienes luchan por algo, ¿por qué luchan por eso? ¿Qué los motiva? ¿Y qué están dispuestos a dar o sacrificar por esa lucha? Ahora, ¿luchan por algo que les beneficia solo a ellos o luchan por algo que es un principio y un derecho para otros? Las luchas que trascienden son las luchas por terceros. Son las luchas por el bien del resto y no solo del bien personal. Porque quien lucha por lo suyo
pues solo tendrá el apoyo de los suyos y no tendrá el apoyo de los demás. Si es una lucha por un interés personal, pues a nadie le va a interesar apoyarle, porque él solamente se va a beneficiar. Tiene que ser una lucha que ataña a una comunidad, que ataña a un principio y un derecho, que les asiste como a cualquier otro, y donde las personas no solo ven la lucha de ese individuo, ven que esa lucha tiene que ver con él mismo, con cada persona, con todos, porque todos pudieran estar en la misma situación. Es el caso en la historia de la esclavitud. La esclavitud que en el tiempo de la Biblia era una práctica común y que aún el consejo de los apóstoles era estar sujetos a sus amos. Y que como esclavos o siervos estuvieran sujetos a sus amos. Pareciera que la Biblia avala la esclavitud. Y lo que la Biblia avala allí, pues es el principio de la obediencia a lo establecido para evitar el caos y la rebelión. Pero en su momento, esto cambió. Tal vez uno de los himnos que más me maravillan y me tocan el corazón es Amazing Grace, sublime gracia o asombrosa gracia. Es uno de los himnos cristianos más cantados en el mundo, no solo por los cristianos evangélicos, sino por los católicos, y se ha vuelto algo un himno al reconocimiento de la gracia de Dios. ¿Quién lo escribió? Pues el británico John Newton, que vivió de 1725 a 1807. Él era un joven resentido hacia la fe cristiana y terminó siendo un tratante de esclavos, un burlador de la fe. Pero esa experiencia del trato de esclavos, ver la barbarie, la muerte, el ahogamiento de los esclavos, muchas veces en los barcos que naufragaron, es que él hace un retorno a la fe. Y en ese retorno a la fe que había abandonado, abominó la esclavitud. Y él habla del perdón a través de la gracia de Dios. Con el tiempo, John Newton se convertiría también en el gran impulsor, junto con un miembro del Parlamento británico, de la lucha por la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, que culmina con el Tratado de Esclavitud de 1807. Y esto es importante porque es una lucha libertaria para generar el reconocimiento de un derecho universal que en aquel tiempo no se reconocía. Había humanos de primera y humanos de segunda. Y esa conducta era aprobada por los cristianos. Y la lucha no la levantaron los no cristianos. Ojo, la lucha la levantaron unos cristianos a favor de un derecho que otros cristianos rechazaban. ¿Por qué lo digo? Aquí voy a plantar la primera semilla de este debate. La lucha por los derechos de otros no la deben de establecer otros, sino nosotros. La lucha por los cambios de lo que ya no funciona, las debemos de hacer nosotros, no otros. ¿Por qué tienen que luchar por lo correcto los de afuera si no somos capaces nosotros de hacerlo? Si los mismos de adentro no luchan a favor de la ansiedad de otros, otros la tomarán en un contexto equivocado y la pueden llevar incluso a extremos nocivos, a luchas de clase, a luchas de masacre, de sangre, o que generen incluso más problemas que soluciones. ¿Por qué? Porque quienes deberían de generar los cambios no lo hacen. Ojo en lo que yo estoy diciendo. Por favor, es importante que no entiendan mal el enfoque de mi charla, del tema que estoy discutiendo. No estoy diciendo que la iglesia debe de abanderar temas que le afectan directamente en su ética, en su moral, en sus principios cristianos.
Estoy diciendo que estas luchas surgieron muchas veces de una discriminación o de un ataque o de un perjuicio o prejuicio contra otros seres humanos que por su moral o por su condición son desechados de la iglesia y que son tratados, y aquí lo dejo a la conciencia de cada quien, en algunos casos o en muchos casos, de manera discriminatoria. No estoy hablando de lo que establezcamos en la ley, estoy hablando en el tema de la tolerancia y en el tema de entender a los otros. El no espantarse por lo que otros en su derecho personal viven. Entiendo que en este momento ya no es un problema principal eso. El tema es el legal y es el que estamos tratando. Pero tenemos que ponerlo en perspectiva. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta lucha? ¿Por qué llegamos a este punto? Esa es la cuestión que estoy discutiendo. Y es importante que lo entiendan de esta manera. Cuando hablo yo de que tradicionalmente son los grupos conservadores los que impiden la evolución de las leyes y los cambios sociales. Pero, ojo, no todo el tiempo. Esta lucha de la libertad, de la esclavitud en el Imperio Británico, fueron cristianos los que la usaron. En Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln aprobó la proclamación de la emancipación y que entra en vigor en 1863 para liberar a los esclavos de los Estados Confederados, con un gran problema y un costo político y la de su propia vida. Pero él creyó en algo, él era un cristiano, un hombre con temor de Dios. Entonces, sí se puede encabezar una lucha, pero ¿a quién le interesa? Bueno, hay cristianos que les interesa. El pastor Martin Luther King enarboló la bandera de los derechos civiles de las personas de color en su país, en los Estados Unidos. Este doctor en teología sistemática, conocedor de la fe, encabezó manifestaciones pacíficas multitudinarias, dejó el púlpito, dejó la comodidad de su estudio donde elaboraba sermones para participar a favor de derechos civiles de la gente de su raza que les afectaba a ellos, y luchó con todas sus fuerzas. Fueron combatidos por las policías blancas, por los hombres blancos que los combatieron con perros, con mangueras, chorros de agua, creando una polémica que alcanzó titulares en los periódicos de todo el mundo. Y posteriores manifestaciones multitudinarias en muchas poblaciones culminaron con una manifestación que atrajo a más de 250,000 personas para manifestarse en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. 250,000 de personas. ¿Qué cristiano tiene ese poder de convocatoria? Donde King pronuncia aquel famoso discurso de tengo un sueño, tengo una visión, esto es lo que me gustaría que sucediera, que luego tomó el candidato presidencial Colosio, que tomó también Kennedy, personas que han tomado esas palabras de Martin Luther King, en que imaginaba un mundo en que las personas ya no estuvieran divididas por su raza. Tan fuerte fue el movimiento que King inició que el Congreso promulgó la Ley de Derechos Civiles de 1964. Fíjense, yo ya había nacido cuando todavía se perseguía a los hombres de color en Estados Unidos, donde no se podían sentar en el lugar de un blanco, no podían entrar en el restaurante de un blanco, tenían que cederle el lugar a los blancos y estaban sentados, el apartheid, ¿no?, que también estaba en Sudáfrica. El mismo año en que se le honró con el Premio Nobel de la Paz fue que se aprobó esta ley. Recibe la Medalla Presidencial de la Libertad a título después de su muerte. Realmente Luther King, este pastor, es un ícono del movimiento de los derechos civiles. Su vida y su trabajo simbolizan la búsqueda de igualdad y la no discriminación que se encuentra en la esencia del sueño americano y humano debería serlo en general. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay principios de derechos humanos por los que vale la pena luchar. Y cuando no luchamos por ellos, nosotros, en una perspectiva como la de Martin Luther King, una postura legítima, tal vez entonces otros la tomarán de manera ilegítima. Entonces, ¿cuánta responsabilidad hay
de que existan leyes que afecten principios o valores que llamamos cristianos o universales incluso, porque por la pasividad social, porque el mundo del creyente es solo el mundo espiritual y el mundo de las cuatro paredes del lugar donde se congrega. Eso se los dejo solamente a manera de análisis, más que de un juicio, es un interrogante. Más que una propuesta de involucramiento, es un análisis de si se debe o no se debe, cuándo, cómo, de qué manera se enfocan las cosas. Hay cosas que no funcionan, leyes que no se aprueban porque están mal presentadas, están mal elaboradas, mal luchadas. Qué importante es hacerlo de la manera correcta cuando uno no dice estoy en contra de esto para los demás, sino estoy a favor de esto para los más débiles, para los que no se pueden defender, para la preservación de la familia. Las leyes deben de ser más propositivas que prohibitivas en el ámbito de los derechos. Por ejemplo, y lo digo todo esto a manera introductoria a la esencia del tema, para darnos una perspectiva general, que en nuestros países los cambios sociales que implica derechos inalienables fueron lentos en el continente latinoamericano, muy lentos. Los derechos civiles electorales en México fueron muy lentos. Fue hasta, fíjense, el derecho a votar y ocupar cargos de elección popular. Estamos hablando de 1953, 3 años antes de que yo naciera. Mi vida apenas es lo que tiene el derecho de la mujer a votar y ser votada. Estamos hablando de que para octubre de 1953 se concede a la mujer mexicana el derecho a votar y a ser votada y aspirar a cargos de elección popular, aunque ya había habido todo un proceso de lucha desde finales del siglo XIX, o sea, finales del siglo XIX y entre 1884 y 1987. A mí me emociona que la abogada Aurora Jiménez de Palacios, radicada en la ciudad de Mexicali, lugar donde yo nací, fue elegida como la primer mujer diputada federal en mi país, México, en 1954, 2 años antes que yo naciera, es que se elige y entra en funciones el 55, un año antes de que yo naciera exactamente. Es que existe la primer diputada federal a un congreso de puros hombres, a una Cámara de Diputados de puros hombres. En México el congreso es bicameral. Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Bueno, fue la primer diputada, pues después vendría una primer senadora y actualmente en México hay 50 y 50 en esa Cámara. Entonces, esa evolución es increíble. Entonces, esta exposición pretende explicar lo que tiene que ver con ese cambio social que ha generado leyes relacionadas con derechos. Hay un derecho en el aspecto electoral que es la paridad de género, que haya la misma cantidad de mujeres que de hombres en la lucha de ciertos cargos políticos. Esa es la paridad de género. ¿Y qué tiene que ver esto con la igualdad de género? ¿Y qué tiene que ver esto con la ideología de género? Bueno, tiene que ver con un proceso evolutivo, donde se comienza con un derecho y avanza a otro campo, como el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y en ese derecho el del aborto del nonato, del no nacido. Todo desde la perspectiva de los derechos humanos, sociales, civiles e individuales. ¿Qué tan correcto, qué tan incorrecto es esto? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos ha alcanzado? Eso es lo que vamos a tratar en los próximos audios. Bien, amigos, estoy por atender una charla aquí del Estado, del secretario de Salud, con el tema de las iglesias y los protocolos de seguridad. Entonces tengo que abordarlo en unos minutos más y tengo que prepararme para eso. Ya una vez que salga de esa charla virtual, podré regresar al tema que nos
compete, esperando pues pueda estos primeros audios introductorios servirles de perspectiva, de un marco general para empezar a reflexionar sobre el tema y cómo abordar el tema. Recuerden cómo se entiende el tema de en el contexto de los derechos, el tema de la ideología de género. Esto es muy importante que seamos lo más objetivos posible. Yo sé que nadie es objetivo en la realidad. Los periodistas, los políticos, todos somos, perdón, imparciales. Nadie puede ser imparcial, pero hay que tratar de ser objetivos. Nadie puede ser imparcial porque ya tenemos una perspectiva cada uno sobre los elementos fundamentales, sobre las libertades, sobre lo que sea. Cada quien tiene un enfoque personal. Así que no se puede ser imparcial, pero debemos tratar de ser lo más objetivos posible para analizarlo. Y una vez que seamos objetivos, tengamos el marco de referencia, poder ver en sí qué es la ideología de género y en cuál es esa perspectiva y cómo debe ser encauzada, reprimida, aprobada, rechazada, aceptada, o sea, bajo qué contexto, cuáles son sus limitantes. El tema es delicado, muy delicado, porque está encuadrado, está enmarcada la lucha en el tema de los derechos. Eso lo hace delicado y se ve pues como una lucha de los que no quieren el cambio, que son pegados al pasado, con los que sí quieren el cambio, que son modernos, visionarios, que tienen una visión de futuro. Así delicado es el punto y puede traer consecuencias. Entonces, el tema no es si se debe o no se debe luchar por lo que se cree, sino entender por qué está luchando y reconocer con qué se puede luchar. Nos vemos más tarde. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos. Y recuerden, pueden opinar, pueden ya empezar a comentar, esperando que podamos mantener la línea de la idea que voy desarrollando y no se vaya por otro lado, no se vaya por el tema que no estoy tratando de enfocar. Ojalá que pueda ayudarle. Y si no, pues al final cada quien es libre de expresar sus opiniones, no hay problema.